Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a... Déjame sacar esto un poquito de aquí. Ahora sí, vamos a hablar la segunda parte de las finanzas, de la economía según la Biblia. Y cuando nuestra hermana Laura estaba orando, dijo algo muy cierto, que todo lo que está en la Biblia es para bendecirnos. La semana pasada yo especifiqué, y bien especificado, que la idea de estos temas no es pedir dinero, no es pedirle a ustedes para que el Señor les dé más, no es la idea, sino la cosa es administrar bien lo que ustedes tienen. Esa es la idea. Pero igual la semana pasada nos llenaron de mensajes, haters, diciendo que nosotros nos llenábamos los bolsillos de dinero. Bueno, yo les recomendé a gente que mandó mensaje que escucharan realmente qué era, pero no quisieron escuchar. Después me mandaron otro mensaje peor que el primero, así que digo yo, bueno, cuando no se puede entrar a un diálogo no se puede hacer nada, ¿no? Entonces la idea de esto no es de pedir dinero, sino de que cómo ustedes pueden administrar el dinero, tanto ustedes como yo, para que tengamos una finanza saludable. Es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere hacer rico a cierta persona a través de la fe, eso está en contra de la Biblia, pero sí lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros estemos lo mejor posible en esta vida. Yo sé que tenemos enemigos como Satanás, las huestes espirituales, tenemos enemigo al mundo, y el peor enemigo que tenemos, ¿quién es? Exactamente, nosotros mismos somos los peores enemigos. O sea, yo soy enemigo de mí mismo. ¿Por qué? Porque nos queremos manejar siempre por nuestras emociones, por lo que hemos aprendido por aquí y por allá, y nos cuesta realmente ir a la Biblia. Ahora, hablando de las finanzas, tenemos que entender que ya estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, vienen momentos difíciles a este mundo, a la economía, y una de las cosas que viene a la iglesia sobre todo, es lo que nosotros le llamamos, o lo podemos identificar como la doctrina de la prosperidad. Y esto es bíblico porque si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, habla de la última parte de la iglesia, la última etapa, la última fase que va a vivir la iglesia. Y dice así en el 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque no digan amén, pero eso lo dice la Biblia. Entonces, a veces nos concentramos más en las riquezas, más en las finanzas, que realmente servir a Dios. La verdad es que con ustedes, cuando los veo aquí, yo me siento bien porque ustedes le están dando tiempo al Señor. Pueden estar haciendo muchas otras cosas, pero le están dando tiempo a Dios. Y tenemos muchos proyectos que queremos hacer, y para eso se requiere tiempo. Pero si nosotros estamos metidos con el mundo y haciendo las cosas que el mundo quiere que hagamos, no tenemos tiempo para Dios, sino que tenemos tiempo para el mundo, tenemos tiempo para nosotros y no tenemos tiempo para Dios. Pero lo bueno es que en esta iglesia no tenemos ese problema de creernos o de mentalizarnos a que tenemos que tener riquezas y no necesitamos de nada más, sino que siempre nos hemos dado cuenta que necesitamos a Dios en todas las cosas. Y lo de las finanzas es algo que Dios tiene que estar en nuestras finanzas. Dios tiene que ser el que maneje nuestras finanzas. Y ustedes saben cómo Dios maneja la finanza de nosotros. Él no va a venir, ¿cierto?, a venir a mostrarnos en un sueño, a presentarse delante de nosotros, decir: mira, yo te voy a enseñar. No, porque está escrito en la Biblia. Entonces, mediante la Biblia, nosotros vamos a manejar nuestras finanzas. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Tenemos que tener nuestras ganancias honradamente, porque hay mucho fraude afuera. Cuando yo estaba estudiando esto, usted sabe que siempre los teléfonos, los computadores escuchan y saben lo que tú dices, lo que tú hablas, pero también donde tú te vas metiendo, vas averiguando, te salen ciertas páginas
la cual te mete, ¿no? Y en una de las videos que me salió de introducción de una parte, que prácticamente yo me podía hacer rico sin hacer nada, estar sentado en mi casa. Y claro, suena muy tentador, ¿no? Y un tipo dice que en 3 semanas ya había ganado $100,000 sin hacer nada, solamente en comprar y vender productos a través del Amazon. Créanme, lo tratamos, no funciona de esa manera. No es tan así. Lo que ellos quieren vender son cursos para que tú te emociones. Entonces ellos te dicen, bueno, mándame tanto y yo te mando el curso. Y lo tienes que hacer tal cual. Bueno, es cosa de sacarte dinero de esa manera. Porque, ¿qué es lo que dice la Biblia de cómo nosotros vamos a hacer nuestras ganancias? El Señor nos habla y nos dice que nosotros vamos a hacer las ganancias a través de la lotería o a través de ir al casino a ganar a las máquinas. El Señor no dice eso, sino que el Señor dice que nosotros tenemos que trabajar para tener nuestras ganancias. Entonces, ese es el primer consejo que la Biblia da para que nosotros tengamos dinero, trabajar. Pero una cosa, no ser trabajólicos. ¿Ya? Una cosa es ser trabajólicos y otra cosa es trabajar. Cuando tú le das tiempo al Señor, el Señor te va a dar un buen trabajo. El Señor no te va a decir, bueno, de aquí tienes $1,000,000 sin hacer nada. No, porque en la Biblia está escrito que tenemos que trabajar. Miren, en Génesis en el capítulo 3, versículo 17, y yo no quiero echarle la culpa a nadie de este versículo, pero para que ustedes sepan de dónde viene el problema. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos les gusta ir a trabajar? Yo creo que el 99.9% va a decir, a mí no me gusta ir a trabajar. Ahora, pero ya sabemos de quién es la culpa. O sea, el trabajo, Dios no lo creó, sino que fue una maldición de que ya la tierra se contaminó por el pecado y van a crecer espinos, van a crecer maleza, va a crecer muchas cosas. Entonces ya el hombre ya no podía llegar y comer, sino que tenía que labrar la tierra para poder usar de ella, porque si no se le iba a contaminar con espinos, con hierba y todo eso. Entonces el trabajo es lo que el Señor lo puso para que nosotros podamos alimentarnos. Ahora, ¿quién trabaja en el campo? De aquí nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasamos del campo a la industrialización. Como ya hablé tiempo atrás acerca de la revolución industrial, cuando sucedió, nos mandaron a todos, bueno, en este caso nosotros no nacíamos, pero mandaron a todos prácticamente a trabajar a las industrias. Entonces de ahí ya se empezó a industrializar el mundo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento acerca del trabajo? Me quiero ir un poquito rápido porque se harta información de los quiero tener aquí hasta las 8 de la noche. Pero no se duerma ni se vaya porque vamos a terminar con yo encontré una fórmula que tienen los judíos para poder tener ingresos de dinero. Y eso yo lo quiero compartir con ustedes porque los judíos lo hacen apegado a lo que es la Biblia, apegado a lo que es la ley, ¿no? Entonces, no se me quede dormido, no se vaya, sino que al último vamos a dar esa fórmula que los judíos tienen ellos dicen, para poder atraer el dinero. Y lo puse al último porque si lo doy ahora se me van a hacer comercio. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, acerca del amor que ustedes tienen y el compañerismo que tienen, ustedes también, no es necesario que yo escriba, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, en ese lado está bien. La parte fraternal, la parte espiritual, la parte emocional con las demás personas, los tesalonicenses estaba bien. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más,
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes en el ámbito fraternal, en el ámbito iglesia, ustedes también, no hay problema. Pero yo les quiero decir a ustedes y les rogamos que se preocupen de vuestros negocios para que podáis tener tranquilidad. O sea, es importante lo que dice el apóstol Pablo e identificarlo. Aquí está diciendo, ustedes andan, en ese tiempo no se conocía esta palabra, pero dice, ustedes andan con estrés por culpa de las finanzas. ¿Cuántos de ustedes han andado con estrés por culpa de las finanzas? Levanten la mano. Miren, todos. Todos hemos pasado estrés por culpa de las finanzas. Entonces a veces nos enfocamos tanto en lo espiritual y querer tanto en lo espiritual que no está mal, como dice el apóstol Pablo, está bien, pero ustedes ya eso lo tienen controlado. Ahora tienen que preocuparse de las finanzas para que estén tranquilos. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que nos hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se da cuenta que aquí el apóstol Pablo está dando el consejo? Tienen que trabajar, tienen que preocuparse de los negocios. No los dejen abandonados, porque si los dejan abandonados, entonces se van a entrar en preocupación, van a andar con estrés. Y en 2 Tesalonicenses, que después le vuelve a escribir, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es el apóstol Pablo. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, en aquel tiempo, en la iglesia tesalónica, hablaban mucho de la venida de Cristo. Entonces, uno de los problemas que había de gente que abandonaba sus trabajos, porque de todas maneras Cristo ya venía. Eso es lo que ellos creían. Y el apóstol Pablo dijo, no sabemos cuándo viene. Entonces, a los que no trabajan, no les den de comer, porque andan siendo una problemática, porque andaban de casa en casa, o sea, pasaban el desayuno en una casa, al almuerzo se iban a otra, y después la cena a otra, y así se iban casa por casa. Y la cosa es que cuando conversaban en el desayuno con esta casa, lo iban a contar a la otra casa, y después a la otra casa, y llevaban un chisme de este tamaño. Entonces el apóstol Pablo le dijo claramente, ahora, el que no trabaja, no le den de comer. Porque es necesario que trabajemos para poder comer. Entonces, es lo que la Biblia nos enseña, que para nosotros poder estar bien, tenemos que trabajar. No tenemos que ser ociosos. No tenemos que ser buenos para, como dicen, buenos para nada. No tenemos que hacer algo. Tenemos que tener un oficio, un negocio, algo en la cual nosotros vamos a desarrollarnos. Y si estamos trabajando honradamente, entonces el Señor desde ahí nos va a empezar a bendecir. Va a empezar a bendecir nuestra economía. Ahora, otra que yo puse aquí acerca del efectivo contra el crédito. Yo he escuchado que dicen que el Hijo de Dios o el cristiano no tiene que pedir prestado. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Ahora, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Es pecado pedir prestado o no pecado pedir prestado? ¿Es pecado que cuando te digan compra ahora y paga después te metas en eso? ¿Es pecado? Vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia habla acerca de los préstamos. Lo que el Señor habla es de que tú no tienes que deber nada a nadie en cuanto al contrato que tú has hecho con alguien. Tú tienes que honrar los contratos, tienes que honrar los pactos. Ahora, pedir prestado no es pecado. El pecado es que tú faltes a los pagos. Por ejemplo, si te dicen, compra esto, 12 meses sin interés. ¿A cuánto a ustedes les gustan los intereses? A nadie. Pero ¿qué pasa si no pagamos en 12 meses? Empiezan y nos cobran todos los intereses y nos cobran el doble. Entonces nosotros tenemos que aprender, si nos metemos algo así, tenemos que aprender a pagar a tiempo para que no nos volvamos esclavos del prestamista. Eso es lo que la Biblia dice. Miren, como estamos en este mundo, yo me puse a averiguar cuánto cuesta una casa en este sector del Puget Sound. ¿Cuánto cuesta una casa mediana? O sea, el average, ¿no?
de una casa. Vale 555,000 dólares. Más de $500,000 una casa. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen esa cantidad para ir a comprar una casa? ¿Cierto que no? Nadie de nosotros tenemos. Ahora, ¿cuántos les gustaría tener una casa? Entonces dice, bueno, pero yo no puedo pecar porque si no me endeudo con el banco. Entonces, pareciera como que yo no me tengo que endeudar, pero haciendo la realización de cuentas y matemáticas y cómo vivimos, si tú no tienes una casa, ¿dónde vas a vivir? En un departamento, o en una casa rentada, una casa de alquiler. Ahora, ¿qué significa una casa de alquiler? Significa que alguien te está prestando una vivienda y tú la estés pagando mensualmente. ¿No es lo mismo? Técnicamente es lo mismo, con la gran diferencia que cuando tú compras una casa, después de 30 años viene siendo tuya. En cambio, una casa de alquiler o un departamento que tú vas a arrendar nunca es tuyo. Vas a estar año tras año, vas a vivir más de 30 años y ese lugar nunca va a ser tuyo. Entonces, hacemos cometer más el error de querer alquilar algo que nunca va a ser nuestro a poder apropiarnos de una casa, de una vivienda. Que vamos a pagar y vamos a endeudarnos, sí, pero algún día de la casa esperemos en Dios que el Señor venga antes o podamos salir de la deuda, ¿no? Porque son $500,000, o sea, es bastante, ¿no? Y sabemos que los alquileres aquí, en este lugar, para los que nos ven, en este lugar, los alquileres se comparan al dividendo de una casa. Es casi el mismo precio. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Ninguna. Es mejor hacerse de algo. Ahora, también, si un vehículo de ustedes se está estropeando, ¿cuánto vale un vehículo aquí más o menos? Usado, pocas millas, que esté bonito, ¿cuánto cuesta? Alrededor entre $15,000 a $20,000. ¿Quién tiene $15,000, $20,000 para comprar un auto? ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pagar o darle a alguien para que él te administre. O sea, decir, bueno, yo voy a pagar, pero préstame dinero y yo te lo pago de vuelta. Ahora, hay mucha gente que está en contra de eso. Pero fíjense lo que dice la Biblia acerca de los préstamos. Para que ustedes vean que el pedir prestado no está en contra de lo que dice Dios. En Éxodo capítulo 22, y esto estoy hablando, voy a sacar muchos versículos acerca de la ley, acerca de lo que el Señor enseña en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Usura son los intereses de aquel tiempo. Entonces aquí está viendo que hay dos tipos de personas dentro del pueblo de Dios. Unos que tienen dinero y unos que son pobres. Pero dice, pero cuando tú prestes dinero, porque tú tienes dinero para prestar, y esta persona te viene a pedir prestado, tú les vas a prestar dinero sin ningún problema. Eso primero, la ley. Vas a prestar dinero, porque al Señor le gusta que nosotros seamos generosos. Pero con la condición de que no le vas a poner impuestos. Esa es la gran condición. Entonces, cuando uno de ustedes tenga dinero y alguien le quiera pedir dinero prestado, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a negar? No, usted lo va a prestar. ¿Y le va a pedir impuestos? No. Bueno, vamos a ver. Algunos sí, algunos no. ¿Ya? Hay algunos que se necesitan. Miren lo que dice Levítico 25:35. Dice, y cuando tu hermano empobreciere, o sea, tenía buena situación económica, pero de repente le falló el trabajo, en este caso las tierras no le quisieron dar lo que tenían que dar, y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Saben cuál? No vas a sacar provecho de tu hermano. Ya eso quedamos claro. Si algún hermano queda sin vivienda, ¿qué es lo que te dice la Biblia? No, yo sé que nadie se quiere comprometer. Pero vamos a llegar al por qué estas cosas son buenas, por qué son necesarias. Esto es ley de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es infalible? Nadie, miren. Ahora ya no les conviene. Si hablamos de grandes ganancias, amén.
¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es infalible? Amén, eso, tenemos que creer. Entonces aquí el Dios, por medio de Moisés, está diciéndole al pueblo y diciendo, estas son las leyes, eso es lo que ustedes van a actuar, así es como se van a comportar entre ustedes. Y nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Algunos ya no les gusta mucho. Ya. Pero fíjense lo que dice en Deuteronomio 23:19. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suela exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. ¿Se fijan? Ahora, de tu hermano no vas a pedir interés, pero del extranjero sí puedes pedir interés. Ahora, yo estaba leyendo acerca de la historia de los bancos y hay muchos banqueros, pero hay uno que empezó en Europa y él empezó a prestar dinero y después se extendió por toda Europa. Y él se hacía rico a través de los intereses. Pero el trasfondo de él es que él era judío, tenía dinero. Y él se acaparó aquí de este versículo. Y dijo, y al extraño vas a pedir interés. A tu pueblo no, a tus hermanos no. Y ese fue así como él se empezó a hacer ganancias. Y él se expandió casi por toda Europa. Y él empezó con este sistema bancario de pedir intereses y todo eso. Y él estaba apoyado bajo la ley. Y como estaba bajo la ley, entonces tenía la bendición de Dios. Entonces aquí dice, si tú lo haces de esa manera, Jehová tu Dios, dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿No está hablando del trabajo? Aquí está hablando específicamente del trabajo, está hablando de la economía. Dice, entonces al extraño vas a poder exigir interés. A tu hermano no le pidas interés. Dice, para que Jehová te bendiga en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad, tenemos esta cautela de hacer lo que Dios quiere, está hablando tú lo que vas a hacer más adelante. O sea, Dios te va a proveer más adelante. ¿Cuántos creen en la bendición de Dios? Amén. Dios te va a proveer. Y cuando Dios te provea, entonces tú vas a ser bendecido. Vas a tener más y más hasta para pedir, hasta para dar prestado, hasta poder prestar dinero. Mire, Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y esto es un punto en el cual a veces nosotros no queremos pedir prestado. Ahora, cuando pedimos prestado entre nosotros, por ejemplo, si yo tengo $500,000 y alguien quiere comprar su casa, alguien de ustedes, no me miren así porque no tengo $1,000,000, es un ejemplo. Sí, ya estaban pero sacando números, no tengo $1,000,000. Ya, vamos a decir, tengo 2 millones. Bueno. Entonces, si ustedes me dicen, sabes que yo quiero comprar una casa, pero la casa vale $500,000. Yo tengo el $500,000 para prestar, obvio, sin quedar pobre yo. Entonces yo se los presto a ustedes y se los prestaría sin intereses, según la Biblia. ¿Ya? Entonces el Señor va a bendecir mi trabajo que estoy haciendo por fuera. Solamente por ser buena voluntad con ustedes, porque ustedes son mis hermanos, son pueblo de Dios, yo lo haría. Con el extranjero, no. Con el extranjero yo le pido intereses. Le hago firmar un montón de papeles. Bueno, a ustedes también, ¿no? Pero pediría interés. Ahora, este versículo habla acerca de eso. Habla acerca de que si tú te pides prestado dinero y tú no pagas, entonces el rico se va a enseñorear de ti. Por eso no es bueno, o sea, si tú puedes pagar todo en efectivo, es la mejor manera. Pero si tú no puedes pedir prestado, pero no te esclavices del prestamista. Esto es lo que dice el Señor. Tú tienes que pagar todo a tiempo. Tienes que pagar lo que tú tomas prestado. Y el apóstol Pablo se lo dice así a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿De qué autoridad está hablando aquí? De la autoridad de este mundo. ¿No? Tú tienes que someter a las leyes de este mundo. Por ejemplo, si tú vas a pedir un préstamo
para una casa y el interés es 3.5 y otro te está ofreciendo el interés 2.0, ¿dónde te vas a ir? Al interés 2.0. Pero tú tienes una cláusula de que tú tienes que pagar a cierto tiempo y pagar todos los meses cierta cantidad. Ese es lo que dice. Entonces tú te sometes, lamentablemente, a esto, a lo que es la autoridad. No tienes dinero, tienes que pedir prestado, pero te sometes. Porque si tú no cumples, entonces al mismo Dios tú estás resistiendo. Pero si tú cumples, entonces el Señor siempre te va a proveer. Siempre. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, si tú cumples con lo establecido, entonces tú no vas a tener temor. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿A cuánto no le gustaría pagar los tributos, que son los taxes? A nadie, ¿cierto? A mí, de ejemplo, como estoy trabajando yo, a veces me han ofrecido trabajos cash, ¿no? Efectivo. Y hablamos con Vini y dice, esto es bueno, esto nos conviene. Y Vini me dice, pero no vamos a caer en la tentación. Tenemos que andar como la ley, pero la ley es sinvergüenza, pero no importa. Estamos en este mundo, ¿qué podemos hacer? Entonces, a fuerza tenemos que pagar los impuestos. Me han dicho, oye, ¿puedes trabajar? Le digo, no, yo no trabajo así. Sorry, yo me rijo por las reglas de la ley. Es lo que tiene que hacer y es lo que la Biblia me enseña. Entonces ya hacemos otros tratos. Algunos me han dicho, no, entonces no quiero porque sale más caro. Porque sí, los taxes son bien caros. Pero hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que entienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces se dan cuenta que aquí el apóstol Pablo está diciendo que muchos de ellos debían. Dice, tú no debas. Al que le debes, tienes que pagar. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, ¿es pecado pedir prestado, según la Biblia? No es pecado. El pecado es no cumplir. No sean sinvergüenza. No, ustedes, ¿no? Conozco mucha gente sinvergüenza que sale arrancando, ¿no? Entonces, no es pecado pedir prestado. Ahora, ¿es mejor pedir prestado a tu hermano? Mucho mejor, porque no te cobra intereses. Pero tiene que ser una persona que realmente también crea en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a entrar al tema del dinero dentro del matrimonio. ¿Qué dice el Señor acerca de la economía dentro del matrimonio? Ahora, ustedes pueden buscarlo más ampliamente. Yo solamente traigo como partes para que entiendan de qué se trata y cómo el Señor quiere que nosotros manejemos nuestras finanzas. Pero después ustedes se pueden buscar más o adentrar más al tema. Dice, el dinero dentro del matrimonio, si nosotros no tenemos una economía estable, va a afectar las relaciones maritales. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. No digan amén, no quiero que se culpen o autoculpen, pero ¿ustedes han tenido problemas por dinero? Bueno, dejé que no dijeran, pero yo creo que eso es bien normal. Normal para todos los que estamos aquí, ¿cierto? Que de repente me gustaría tener $1 millón para no tener problemas, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema somos nosotros que no sabemos administrar el dinero, ¿no? Miren lo que dice Proverbios capítulo 21, 20. Y esto es una responsabilidad sobre todo a los hombres. Yo sé que en estos tiempos las mujeres tienen que trabajar porque todo está muy caro. La inflación está por las nubes y lamentablemente a veces un puro sueldo no alcanza, ¿no? Pero en aquellos tiempos
el que tenía que proveer, y obvio, en estos tiempos también, es el hombre. El hombre es la cabeza, el hombre debería proveer. Dice Proverbios 21:20. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces aquí está hablando acerca del hogar, acerca de la casa. Entonces si el hombre es sabio para las finanzas, en este caso para las mujeres que trabajan, son sabias, entonces es tesoro precioso y aceite, o sea, económico y comida. Todo, o sea, no te va a faltar, dice, hay en la casa del sabio. Más el hombre insensato, el hombre que se anda gastando la plata, el hombre que es irresponsable, el hombre que no tiene para pagar por su irresponsabilidad, dice, todo lo disipa. ¿Y qué significa disipa? Yo lo busqué en el diccionario porque a veces pensamos que disipa es como derrochar, y eso pensé yo, dije, todo lo derrocha, pero dije, no, ¿por qué no dice derrochar? Debe significar algo más la palabra disipar o el verbo disipar. El verbo disipar, según el diccionario de la lengua española, dice hacer que algo se desvanezca por separación de las partes que lo forman. Entonces, si estamos en un hogar, ¿quién forma el hogar? El hombre y la mujer. Pero si el hombre, en este caso también que las mujeres trabajan, si el hombre o la mujer son insensatos, entonces esa parte, ese acuerdo matrimonial que estaba, se va a disipar, o sea, se va a desvanecer. Otro significado que dice desperdiciar, malgastar la hacienda, malgastar lo económico en el hogar, dice, u otra cosa. Eso es lo que significa disipa. Entonces, si nosotros somos mal administradores, entonces nuestra casa se va a separar. El trato que tenemos se va a separar. Si estamos llegando a fin de mes a duras penas, pero tenemos dinero, pero no sabemos qué hacemos con todo el dinero, y de repente llegamos a pagar las deudas y ya el dinero no está porque alguien lo gastó. Entonces el matrimonio se va a separar, va a llegar a un quiebre. Y eso es lo que el Señor no quiere, que lleguemos nuestro matrimonio a quebrar de ningún ámbito, pero estamos hablando de las finanzas. Miren, esto yo lo saqué de la estadística en Estados Unidos. Y dice, si bien los problemas con las finanzas pueden ser una fuente de discusiones excesivas, alrededor del 30% de las parejas casadas que se pelean una vez a la semana por dinero y activos tienen más probabilidades de separarse. Una de las razones de divorcio más comunes en lo que respecta a las finanzas involucra los hábitos de gasto. Si una persona siente que su cónyuge gasta dinero de manera imprudente, esto puede aumentar el riesgo de divorcio en alrededor del 45%. La pérdida de un negocio de propiedad personal y la lucha con la deuda también explican muchas disoluciones matrimoniales debido a su estrés en las parejas y la familia. Y esto lo saqué de la página de la estadística de Estados Unidos. Entonces, si nosotros somos desordenados con la finanza, va a traer problemas. Y quizás vamos a llegar a ese 30 o al 45% en la cual nuestro matrimonio se va a disolver. Se va a disipar por culpa de nuestros malos hábitos. Entonces aquí la Biblia te está enseñando, diciendo, tú tienes que ser sabio con tus finanzas. Y si tú eres sabio, entonces tú vas a hacer un tesoro y vas a tener siempre que comer en tu casa. Qué bonito consejo. Entonces ya no gasten, ya eliminen todas las páginas esas que gastan y metan al carrito. Elimínenla. Ahí no hay amén, ahí ya no, pura risa. Mire, otra cosa que el Señor enseña es acerca de tener dinero efectivo, o tener activos o pertenencias. Dentro de la economía que nosotros estamos viviendo, el factor efectivo se devalúa muy rápidamente. Siempre van a haber crisis económicas, siempre van a haber una u otra inflación. Inclusive la inflación nunca se va, nomás que a veces baja, pero siempre la inflación está. Ahora, ¿qué son los activos o los assets en inglés? Miren, los activos se puede traducir que es una cosa valiosa que no pierde su valor fácilmente. Y esto yo lo quiero explicar con estadísticas para que ustedes más o menos calculen qué es lo que es un asset
y qué es, o sea, un activo y qué es lo que es tener dinero en efectivo. La diferencia, mire, según la data de la NSA en Estados Unidos, el valor de una casa en el año 1996, ¿cuántos se acuerdan de 1996? Todos estamos aquí, nos acordamos, ¿no? Parece que fue ayer. Por ejemplo, mi hija nació en el 97. O sea, 96 no tenía mayores problemas. No, tampoco. Entonces, en el 96, una casa que costaba $100,000, esa misma casa para este año tiene un valor de $400,000. O sea, la misma casa que en el año 96 costaba 100,000, ahora esa casa vale 400,000. Ahora, ¿cuántos de ustedes dirán, mejor me hubiera comprado una casa en el año 96? ¿Por qué? Porque vale mucho más. Ahora, ¿qué pasa con todo ese dinero que no metimos en la casa desde el año 96? ¿Lo tenemos ahora en el banco? Se fue. ¿Se dan cuenta? O sea, el efectivo se va porque la vida cada vez es más cara. Ahora, esa misma casa, en el año 1960, ¿sabe cuánto costaba? $20,000. La misma casa que en el año 60 costaba $20,000, en el año 96 llegó a costar $100,000. El año 2022, en el cual estamos ahora, esa misma casa cuesta $400,000. Entonces, ese es un activo, eso es lo que voy yo, lo que les quiero explicar, que eso es un asset. Esos son propiedades que van aumentando su valor o que no pierden mucho valor. Porque miren, en cambio, al dólar americano, porque aquí vivimos con dólar, el dólar siempre se va desvaluando. Miren, en el año 1980, lo que tú comprabas con $100, ahora tú necesitas $360. Esa es la diferencia. Lo que tú antes podías comprar en el año 80, en la década del 80, con $100, todo lo que te alcanzaba, ahora no te alcanza. Tienes que tener más del doble. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si usted tiene dinero guardado en el banco y tiene mucho dinero guardado en el banco, póngale unos 100,000, 200,000, 300,000, y de repente usted entra en coma, porque se cayó, tuvo un accidente, entra en coma y despierta en 30 años más. Ese dinero no vale nada. No vale absolutamente nada. O sea, lo que costaba ahora 300,000, ese dinero más adelante, ese efectivo, va a costar $100,000. Incluso menos, como va en la economía en estos tiempos. Pero ¿qué pasa si usted justo se compra una casa en $500,000, entra en coma y despierta en 20, 30 años más? ¿Cuánto cuesta el valor de la casa? Yo creo que está costando como $1,000,000, así como vamos con la inflación. Entonces usted despierta con una ganancia de más de la mitad. Entonces eso es lo que quiere decir que necesitamos nosotros no juntar o no tener nuestras finanzas en billetes, en papeles, porque los papeles se inventaron, según la historia, no es 100% seguro, pero la mayoría habla de que en Babilonia se empezaron a usar los primeros papeles que tenían valor. Y de ahí se sacó la idea del billete. ¿Y cómo era eso? De que supongamos que si yo estaba endeudado con algo de ustedes, entonces yo les vendía mi vehículo, pero no tenía vehículo o lo estaba por allá, entonces yo escribía un papel diciendo, este papel cuesta el vehículo, por decir así. Entonces así era como se movía y así como se empezó a utilizar el billete. Los primeros papeles fueron firmados y es el costo en los años de Babilonia, tiempos atrás, en el imperio babilónico. Entonces, pero el papel se desvalúa, la moneda se desvalúa. Pero hay cosas que no se desvalúan, como los activos. Por ejemplo, un vehículo te puede desvaluar, sí se va desvaluando, pero no se desvalúa tanto como el dólar. Por ejemplo, si yo me compré una camioneta que me costó $30,000 hace 2 años atrás, yo creo que ahora la vendo, ahora vale como 50,000, como está la inflación, le voy ganando. Claro, me compro otra, me sale más de $100,000, pero a lo que voy yo, ya mi dinero está invertido en algo. Yo ya no tengo que andar solamente juntando moneditos o dinero verde, sino que tenemos que empezar a hacernos de cosas. Tener ya sea nuestra compañía, tener nuestra casa, tener nuestro vehículo o tener algo que nos vaya generando más dinero o el dinero no se vaya desvaluando. Porque antes lo que se llamaba riquezas se juntaba en oro y plata.
porque el oro y plata se devalúa muy poco. Hasta en estos tiempos, el oro y la plata se devalúa muy poco. Se devalúa un porcentaje mucho menor a lo que se devalúa el dólar. Entonces, vemos que todas las personas que tenían riquezas antes, como habla la Biblia de Job, de Abraham, de Jacob, entonces ellos lo tenían en ganado, en plata y en oro. Ahora, de aquí podemos nosotros sacar un tema. ¿Por qué habla la Biblia específicamente de ganado, de oro, de plata? ¿Por qué? Porque el ganado, ¿qué es lo que significa el ganado? Que tú vas a tener que comer, ya sea tienes carne, ya sea tienes leche, ya tienes algo con que sobrevivir. El ganado es, se puede decir, tipifica lo que es el alimento. El oro significa las riquezas, la plata significa la pureza. Todo tiene un significado de lo que la Biblia habla. Pero todo eso, cuando la Biblia habla de ellos, es que ellos tenían no en dinero, sino que tenían propiedades, tenían cosas, que si a ellos les faltaba, entonces ellos podían vender, ellos podían cambiar, y ellos siempre iban a tener ese dinero. Entonces, si usted dice, bueno, yo no tengo para comprar casa, nada, y tengo dólares, o tengo mucho dinero en el banco, dice, ahora sé que no me conviene tener dinero, entonces, ¿qué es lo que hago? Compre oro, y lo puede mantener su dinero en oro. Pero no vamos a entrar en ese tema porque es muy largo y yo no soy un experto tampoco en economía. Yo nomás le estoy diciendo que es, porque si me viene a decir, bueno, ¿y cómo lo hago con el oro? No sé, tengo un diente de oro, cómpremelo. O sea, no soy experto en esa, no soy experto en esa, le diría, váyase con un economista, con alguien que le puede decir mejor las cosas. Yo solamente estoy diciendo qué es lo que dice la Biblia y los consejos de la Biblia para que su economía sea sana y no dependa de otros, sino que siempre dependa de la bendición de Dios. Ahora vamos a entrar a un tema, y este tema es un poquito más delicado, y aquí me voy a extender bastante acerca de los diezmos. No se crea. Diezmo y ofrenda. Venga, mi hermano. No, miren. La viuda de Sarepta, no. Mire, ¿qué dice la Biblia acerca de los diezmos y el propósito de ellos? Cuando se habla de los diezmos, hay mucha gente que está en contra de los diezmos. ¿Pero saben quiénes están en contra de los diezmos? Exactamente, los que no quieren soltar, los que son apretados. Y uno dice, no, es que los diezmos son del Antiguo Testamento, no es para la iglesia. Que ya la iglesia no depende de diezmos. La iglesia no tendría que diezmar. Usted no diezme, no necesita diezmar, eso es antiguo. Y otro dice, no, que los diezmos solamente se daban en cosas, no en ganado, en cebada, en trigo, en todas esas cosas. Nunca habla de dinero. Vaya a decirle eso a un judío. Le cierra la puerta. Porque a ellos es lo que mejor les funciona para sus finanzas. Y si no me cree, métase en las páginas de los judíos y vea cómo prosperar tus finanzas. En todas las páginas usted va a ver que el diezmo está involucrado. Ahora, ¿quién es el Dios del diezmo? Jehová, Yahvé, o como le quiera llamar. Él es el Dios del diezmo. Entonces el diezmo le pertenece al Señor. Seamos cristianos, seamos judíos, seamos lo que sea, árabe, lo que sea, el diezmo le pertenece al Señor. Y eso lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Pero ¿para qué era el diezmo? Y esto es necesario que entendamos y comprendamos para qué significa el diezmo. Miren, la primera vez que salió el diezmo es en Génesis con Abraham, porque algunos les van a decir a ustedes, es que el diezmo es de la ley mosaica. Moisés impuso el diezmo. Moisés todavía ni nacía cuando Abraham ya estaba dando diezmos. Y algunos les van a decir, bueno, los diezmos que está hablando la Biblia son cebadas, son trigo, son otras cosas, no es dinero. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y esa palabra es clave, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. No, imagínense, ellos venían de la guerra, venían con horas, venían con tantas cosas. ¿Usted cree que ellos venían con sacos de trigo después de una guerra? ¿Usted cree que dijo, oh, ya ven, dame esa cebada, jajaja, me la llevo?
No, Abraham tenía eso, o sea, la guerra se llamaban las riquezas, lo que era el oro, la plata, el bronce, el cobre, todas las cosas. Y dice, y Abraham le dio dinero de todo lo que él tenía, de todo lo que él llevaba, Abraham lo diezmó. Pero ¿a quién se lo diezmó? A Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Sacerdote de Dios. Y eso es claro, eso es importante saberlo. En Génesis 24:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios le está hablando a Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oye, pero si todavía no existía Moisés. Oye, pero si las leyes fueron escritas en el monte Sinaí. Es que las leyes de Dios siempre han existido. Los mandamientos de Dios siempre han existido. ¿Por qué ustedes creen que Noé hizo un holocausto cuando descendió del arca? ¿Porque se le ocurrió? No, porque ya se venía haciendo. Desde los tiempos de Caín y Abel. Abel lo hacía. Entonces se venían haciendo. Las leyes de Dios siempre estaban. No estaban escritas en una piedra o en papel o en papiro. Pero sí se sabían cuáles eran las leyes del Señor. Y aquí dice, y Abraham, dice, él siguió y él guardó mi precepto. O sea, quiere decir que los diezmos eran preceptos de Dios. Resulta que los diezmos eran mandamientos de Dios. Los estatutos y mis leyes entra la obediencia y entran los diezmos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo de Abraham, por el mismo ejemplo de Abraham, que los diezmos no es la ley mosaica, los diezmos vienen desde antes y son leyes, son preceptos, son estatutos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acuérdense que yo les pregunté, ¿la Biblia es infalible? Amén. Amén. Ok, vamos bien. Ahora, ¿de qué se tratan los diezmos? ¿De qué se trataban los diezmos? Números capítulo 28, versículo 26 dice, y hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿No es lo mismo los levitas al sacerdocio? ¿Y qué era Melquisedec? Entonces, ¿estos diezmos para quién eran? Se bajaron ya no les gustó. Los sacerdotes, los levitas. Ahora, ¿quién eran los levitas? ¿Por qué ellos tenían que recibir diezmos? Porque los levitas estaban encargados del tabernáculo, de la santificación, de enseñar al pueblo, de santificar al pueblo. Era su trabajo. Ellos tenían que hacer sacrificios en la mañana, tenían que hacer sacrificios en la tarde. ¿Y cuándo paraba eso? Nunca. Y ellos no podían faltar a eso. Ahora, cuando se repartieron las tierras, ¿en cuántas tierras se repartieron si eran 12 tribus? ¿En cuántas tierras? 11. Porque los levitas no tenían tierra, porque el Señor le dijo, y ellos van a morar entre ustedes, porque es necesario que ellos le enseñen a ustedes lo que tienen que hacer. Y ellos tienen que ayudarlos a ustedes a santificarlos. Ellos los van a ayudar a ustedes a lavarse, van a hacer todo lo que yo les he mandado a Moisés. Ellos lo van a hacer y ellos se van a encargar para que ustedes siempre tengan, ¿cierto?, el perdón de Dios, las ofrendas de Dios, nunca esté faltando, porque si eso faltaba, entonces venía destrucción al pueblo de Israel. Entonces los levitas, ese trabajo era muy, muy, muy importante. Entonces los levitas, ¿de qué se mantenían si no podían trabajar? ¿De qué se mantenían? De los diezmos. Entonces no quiere decir que la gente se va a hacer rica de los diezmos, no, sino lo que está diciendo aquí la Biblia es que los levitas, en este caso en el Antiguo Testamento, los levitas, ellos tenían un trabajo muy importante que hacer, que era enseñar al pueblo, santificar al pueblo, y ellos no podían perder tiempo afuera. Ahora, traspasamos esa enseñanza a estos tiempos. ¿Quiénes son los levitas de este tiempo? Exactamente, los que están encargados de hacer lo mismo que hacían los levitas antes. Por eso el Señor dijo, ahora ustedes no eran pueblo, antes no eran pueblo, pero ahora ustedes son pueblo porque ahora ustedes son sacerdotes, ahora somos todos sacerdotes. Pero ¿cómo tú vas a aprender a ser un sacerdote si nadie te enseña? Entonces el Señor ha levantado, ¿cuántos ministerios? 5 ministerios, ¿para qué? Ya no se acuerdan de la Biblia, ya quedaron ya, pero novatos en la Biblia ahora, ¿cierto? Para que la edificación de ¿quiénes?
De la iglesia. La edificación de los santos, levantó 5 ministerios. ¿No es el mismo trabajo levítico? ¿No es lo mismo? Entonces, la área de los diezmos es para mantener la iglesia siempre espiritual. Si usted quiere estar siempre con una buena enseñanza, entonces la iglesia se tiene que mantener por sí sola. Ahora, nosotros como iglesia, ¿quién nos ayuda exteriormente a pagar nuestras cuentas? ¿Usted cree que va a venir aquí Biden, va a decir, toma, que tenía un cheque por un año para que se mantengan? ¿O va a venir el IRS a decir, bueno, les vamos a dar esto? ¿O va a venir, no sé, cualquier obra de caridad a darnos dinero? Entonces, ¿cómo se mantienen las iglesias? Los diezmos. Hablando específicamente de los diezmos. Entonces, los diezmos es un trabajo importante. Ahora, cuando Dios habla acerca de esto, de los diezmos, el Señor no te pide los diezmos para empobrecerte, porque el Señor sabe que la iglesia necesita. Estamos en este mundo, estamos en esta tierra, entonces la iglesia necesita. Entonces, como la iglesia necesita, el Señor cada vez te va a proveer más. Pero si tú no das los diezmos, entonces estás cayendo y estás haciéndote falto ante la ley. Y cuando tú eres falto ante la ley, tú eres un pecador. Porque ¿qué es el pecado? Es solamente no seguir la ley de Dios. Si tú no sigues la ley de Dios, estás pecando. Por ejemplo, si tú matas, ¿estás pecando o no? Pero ¿quién te dijo que tú eres un pecador si matas? La ley. La ley moral que todos tenemos, la ley de Dios que la puso en nuestros corazones, en nuestra mente. Lo conocemos. Entonces, si nosotros nos vamos en contra de la ley, entonces nosotros estamos pecando. Por lo mismo dice, si tú no eres sabio en tu finanza, entonces tu matrimonio se va a dividir. Porque no está la bendición de Dios. Porque estás faltando a una ley. Ahora, la ley de los diezmos es súper importante. ¿Por qué? Porque así es como se mantiene la iglesia. Lo que el enemigo quiere es que la iglesia se disperse, la iglesia desaparezca. ¿Cómo nosotros vamos? En ejemplo, estamos en la parte de la transición. Y nosotros nos vamos a ir a un templo. ¿Ustedes creen que ese templo nos los va a dar gratis? O sea, estamos en Estados Unidos, en un país capitalista. ¿Ustedes creen que un lugar nos van a dar gratis? Ahora, ¿quién tiene que apoyar para pagar el arriendo de la iglesia? Los mismos miembros. No, por eso digo, no va a venir el Senado, ni los diputados, ni Biden, ni nadie. Ni Trump va a venir. Porque si fuera así, ya no habrá construido una iglesia. Nadie. Entonces, eso es lo que se traspasa de esos tiempos acá. O sea, aparte de solamente de hablar lo espiritual, pero también estamos hablando dentro de la lógica. O sea, una iglesia, ¿cómo se mantiene? De los diezmos. Por ejemplo, si yo trabajo, para los que no saben, que están viendo, yo trabajo, yo no vivo de los diezmos. Porque si vivo de los diezmos estaría más flaquita. Nada. No podría. Sí, yo tengo mi trabajo y tengo mi sueldo y todo, y el Señor me ha bendecido a través del tiempo, pero lo que voy yo es, no es que quiere decir que los diezmos son para un pastor o para una persona en específica, no. Los diezmos son para el trabajo que se hace en la iglesia. Para eso son los diezmos. Ahora, si usted le da todo, como dicen algunos, no, piden puro diezmo los pastores, y si usted se lo da a ese pastor, bueno, ingenuo es, ¿no? Porque usted puede pedir cuentas a la iglesia, decir, o sea, ¿dónde va mi dinero? ¿Dónde está yendo mi dinero? No, usted puede pedir cuenta. Aquí, legal pedir cuenta. Si usted quiere pedir cuenta de su diezmo, usted me lo puede pedir. Que lo encuentre otra cosa. Pero no, pero usted puede pedir cuenta y decir, bueno, ¿dónde están mis diezmos? Claro, no se le puede decir quién es diezma y quién no es diezma, porque eso es privado. Pero sí se le puede decir, aquí están tus diezmos y aquí para dónde van los diezmos. O sea, todo se tiene que hacer bien claro. Entonces, aquí todas las tribus tenían que diezmar a los leví que estaban cumpliendo la función que Dios quería, la función sacerdotal. Entonces, dentro de estos tiempos, por ejemplo, si la iglesia fuera grande de cientos o miles de personas, no solamente se le pagaría todo ese dinero al pastor, por ejemplo, a mí. ¿Qué hago con tanto dinero? Me van a ver con mansiones como se ve ahora. Pero no es la gracia, sino hay más gente trabajando. Hay secretarios, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros. ¿Entienden o no? Entonces todo ese dinero se tiene que repartir para que la obra de Dios se siga multiplicando.
no engrandeciendo mi bolsillo, sino que la obra de Dios se vaya engrandeciendo. Entonces todo ese dinero tiene que ir hacia la parte, la administración, obvio, de una iglesia, pero también todo para poder sustentar lo espiritual. Porque imagínense que yo trabaje 12 horas diarias, 14 horas diarias, ¿y qué predicaciones les voy a traer? No saldría de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, que va con el tema, ¿no? Pero no saldría de Salmo 23, Salmo 91, Mateo 5, y ahí me daría vuelta, ¿no? Como una vez un predicador predicó de la tapa de la Biblia, y no es chiste, predicó de Santa Biblia, y de eso predicó. Pero no es la idea, porque si no, no nos alimentamos. El pastor tiene que dar buenos pastos. Y espero que yo esté funcionando de esa manera, porque yo tengo que rendir cuentas al Señor. Aunque yo tengo mi trabajo, y a veces sí tengo que trabajar bastante, pero el Señor, lo bueno que da tiempo, da sabiduría y vamos adelante, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere dedicarse a la obra del Señor completa, evangelice, hacemos crecer la obra, y usted dice, yo tengo un ministerio. Y si usted cumple con el ministerio, usted puede tener su propio sueldo, pero va a trabajar. No crea que va a estar ahí sentado y a las 12 se levanta, lee unos 2 versículos, Señor, gracias, ay, aleluya, amén, y se va. No, o sea, no, así no. Acuérdense que el Señor dice, si tú quieres ganar, tienes que trabajar. Y yo lo invito a que vayan a ver el trabajo sacerdotal de los levitas de aquel tiempo. Era un trabajo, la verdad, cansador. Entonces ellos, realmente ellos se merecen su sueldo. Algunos en esta época no tanto, pero ellos sí. ¿No? Ahora, ese es el diezmo de los levitas. Ahora hay otro diezmo, y este diezmo se da cada tres años. Y este diezmo, el que les voy a nombrar ahora, es un diezmo muy importante, es donde los judíos prácticamente están basando toda su economía. Y ya me miran con cara de asombro. Es verdad, usted lo puede averiguar. En Deuteronomio del capítulo 14, versículo 28 dice, al fin, de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, aquí los judíos se basan en esto que dice que si tú das al necesitado, si tú das al extranjero, tú das al huérfano y la viuda, ellos dicen, entonces, dice, Jehová tu Dios te va a bendecir en toda obra que tus manos hicieran. ¿Y cuáles son las manos la obra de nuestras manos? ¿La oración? ¿El ministerio? No. ¿Cuáles son la obra de nuestras manos? El trabajo, nuestros negocios. Entonces van a ser prosperados. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros, usted dice, uy, tengo que pagar otros diezmos. Si usted lo piensa así, entonces quiere decir que usted está más preocupado en esta vida que realmente lo que Dios puede hacer en sus vidas. Está más preocupado lo de este mundo y lo que este mundo dice. Porque usted puede decir, yo a duras penas doy mis diezmos. Y aparte, otra cosa, ¿qué son los diezmos? El 10%. Porque algunos dan 5%. Otros dicen, no, es que no me alcanza, doy 3%. No, eso no es diezmo, eso es una ofrenda. Si tú realmente quieres ser bendecido, tienes que dar el diezmo. Ahora ya explicamos de qué se trata el diezmo. Ahora, este diezmo se daba cada 3 años. Y esto es para los que son las viudas, los huérfanos, los mismos levitas, los extranjeros. Para toda la gente necesitada se levantaba este diezmo. Ahora, este diezmo, ¿cómo se reparte? Miren, la manera de cómo se reparte este diezmo es que usted puede sacarlo cada 3 años, o que puede sacar cada año, como usted lo quiera hacer. Y este diezmo usted lo dedica específicamente para los pobres. Por ejemplo, usted va por la calle y ve gente pobre, ¿no? Yo no estoy hablando de los sinvergüenzas que pueden trabajar. Hay gente que no tiene piernas o está metido en tantas cosas que no puede trabajar. Usted, de ejemplo, diga, tengo $100, que eso es mi diezmo, un diezmo para los pobres. Y de esos $100 usted va sacando específicamente para la gente pobre, que usted ve que está necesitada. Ahora, cuando se aplica la ofrenda de los misioneros, ahí también entra estos diezmos. Entonces, cuando usted dé para la ofrenda de los misioneros, yo le recomiendo que no den solamente una ofrenda por ofrendar, sino que usted saque un diezmo.
y esto diga, esto es específicamente para los pobres. Y dentro de esa ofrenda usted va a bendecir a los misioneros, quizás va a bendecir a una gente necesitada, va a bendecir a un vecino, va a bendecir a alguien con ese dinero. Y cuando usted lo haga y lo ponga por práctica, el Señor va a bendecir su trabajo. Eso es bíblico. ¿Cuántos creen que la Biblia es infalible? Van bajando la amén, ¿eh? Miren, Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿Cuántos creen que la Biblia es infalible? Amén. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién son los diezmos? Los diezmos son de Dios. O sea, cuando usted está repartiendo los diezmos, no es algo suyo, es algo de Dios. Y si usted a Dios les presta, Dios lo va a recompensar. O sea, ya está viendo ya la dinámica del ejercicio. Entonces, si nosotros somos generosos, el Señor cada vez nos va a bendecir más. Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, estos son mandamientos, son leyes, no son solamente consejos, no son meramente dichos de Moisés, o bueno, dile que Jehová habrá dicho con Moisés, están ahí tomando desayuno, bueno, dile que si quieren den sus diezmos, total, ahí veo si los bendigo o no. No, aquí está diciendo que los diezmos son de Jehová y que estos son mandamientos. ¿Cuántos quieren infringir la ley? Nadie quiere infringir la ley. ¿Usted quiere infringir la ley de Dios? Nadie quiere infringir la ley de Dios. Entonces, si hacemos estos mandamientos, entonces Dios nos va a bendecir. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, Dios nos bendice. Y en esto el Señor está hablando específicamente de tu trabajo. Si tú haces esto y lo pones por práctica, entonces Dios te va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y yo lo digo de esta manera y de la mejor manera posible para que no me malentienda, porque cuando usted dé los diezmos a los pobres, yo no me voy a venir con un traje sucio diciendo soy pobre, para que me lo dé a mí. No, sería bueno, ¿no? Se me ocurrió ahora. Pero no es la idea. O sea, esos diezmos ni yo los voy a tocar, ni nadie de aquí, de las coristas y el pianista que soy yo mismo, nadie. Me tocaría doble, ¿no? Sería bueno. Pero nadie de aquí va a tocar eso. Esos son diezmos que usted va a administrar y usted le va a dar a los pobres que usted sienta que necesitan, incluyendo al misionero, incluyendo a mi vecino, incluyendo a un compañero de trabajo, al que sea tan necesitado, usted va y va a poner esos diezmos aparte y de eso usted va a empezar a sacar para dar a los pobres. Y Dios va a bendecir su trabajo. Y son leyes de Dios. Ahora, miren que lo que ponen los judíos. Y esto me gustó mucho, por eso lo traje. Y lo voy a poner textual. Y eso lo saqué de judíos.org. Y usted lo puede buscar si quiere. Dice, Dios nos exige que cumplamos sus mandamientos de la mejor y más bella forma posible. Como declara la Torá, este es mi Dios y yo lo glorificaré. Ese es el pensamiento de los judíos. Por eso los judíos son bendecidos. ¿Cuántos de ustedes tienen ese pensamiento? Si no lo tienen, yo les recomiendo que lo adopten. Y esto incluye todos los mandamientos, no solamente el dinero, pero va metido en el saco. Dice, Dios nos exige que cumplamos sus mandamientos de la mejor y más bella forma posible, como declara la Torá, este es mi Dios y yo lo glorificaré. Entonces Dios, tú vas a tener una comunión con Dios. Y todas las cosas que tú hagas, como lo dijo Josué, vas a ser prosperado. Todos tus caminos van a ser prosperados. Y esta es una serie de temas que yo quiero traer. Traje acerca de la alimentación, ahora estoy hablando de las finanzas, después vamos a hablar de la familia y todo. El Señor quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Mientras estamos aquí, el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos. Miren, esto ustedes lo conocen, pero yo se los voy a leer. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, uno dice, yo doy mis diezmos, no doy mi ofrenda, cuando quiero lo doy, cuando no quiero no lo doy. Mire, usted puede hacer eso, usted tiene la voluntad. Nosotros creemos en el libre albedrío. ¿Cuántos de ustedes creen en el libre albedrío? Usted puede hacer, Dios no se mete con su albedrío, usted lo puede hacer. Entonces aquí dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces si usted no ofrenda y usted no diezma, ¿a quién le está robando? A Dios. Ahora no estoy hablando solamente del diezmo levítico, estamos hablando también del diezmo de los pobres, porque había mucha necesidad. Venían saliendo de Babilonia y cada uno estaba ensimismado en lo suyo. Habían dejado el templo de Dios abandonado y también a los pobres lo habían dejado ahí tirados. Entonces, por eso el Señor está hablando de todas sus leyes y dice, y ustedes me han robado. Porque el Señor, ¿qué necesita de nuestro dinero? No, si lo que el Señor quiere es que nosotros mantengamos la obra de Dios a flote y también que ayudemos en la parte social a los pobres. Eso es lo que el Señor quiere, para que seamos realmente verdaderos cristianos. Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y usted puede decir, bueno, yo no diezmo y ofrendo. Perfecto. Pero el versículo 9 es donde tenemos que tener cuidado. Dice, malditos sois con maldición. Wow. Malditos sois con maldición. ¿Ustedes quieren ser malditos? ¿Con maldición? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablando específicamente de esto. Y yo no los quiero manipular en ninguna manera, crea que yo los estoy manipulando. Son los consejos que habla la Biblia. Son las cosas que están en la Biblia. Entonces, tenemos que ver que lo que la Biblia dice se cumple sí o sí. Si usted no diezma y no ofrenda, no lo haga. Pero el problema es que si no lo hace, va a entrar maldición a su economía. Y yo creo que nadie de nosotros quiere que nuestra economía sea maldita. Entonces dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, o sea, al que le come su economía, al que cuando usted dice, sabes que ya no tengo, no sé de dónde voy a sacar dinero, porque hay un devorador en su economía, hay alguien que está ahí, ¿y quién lo va a reprender? ¿Lo va a reprender usted? No, aquí dice, y yo, el Señor, va a reprender al devorador que le está haciendo malgastar su dinero, haciendo que su saco esté lleno de hoyos, por decirlo de esa manera. El Señor mismo va a devorar, va a reprender al devorador. Dice, y Él, si ustedes traen los diezmos, Él va a abrir la ventana de los cielos. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora podemos ver esta parte, dice que todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué se imagina eso? ¿Israel? ¿No están así? ¿No están bendecidos? ¿No hicieron fructificar un desierto? ¿No han inventado tantas cosas? Su cápita es muy bueno. Entonces, vemos que esto se cumple. Ahora, ¿por qué no se cumple en nosotros? Porque hay una maldición y un devorador en nuestra economía. Y los judíos, y ustedes dele con los judíos, pero es que yo les digo, o sea, ellos siguen la ley, ellos obedecen. Y por seguir la ley son bendecidos. Los judíos dicen así, y lo dijo un rabí. Dijo, nosotros, como judíos, estamos prohibidos probar a Dios. Nosotros no probamos a Dios. No le reclamamos a Dios. Pero la única parte donde se nos permite probar a Dios, en los diezmos. Y nosotros lo probamos. Y cuando nosotros le damos, oran al Señor. Señor, ayúdame en mi economía. Saca toda maldición. Saca toda esa energía negativa. Saca todo eso. Los judíos lo dicen. Y esa es la manera en la que ellos atraen la bendición hacia ellos. Dice, es la única parte en la Biblia que dice, probadme en esto. Y este rabí dice, como consejo, ¿y por qué no lo prueban? ¿Por qué no lo ponen por práctica? Si el mismo Señor está diciendo, probadme en esto. Entonces, cuando usted esté dando sus diezmos y haya alimento en la casa de Dios,
O sea, haya prosperidad gracias a nosotros mismos que estamos aquí, la iglesia vaya creciendo, la iglesia vaya prosperando, tenga un bonito templo, hasta que podamos comprar nuestro templo, si Dios quiere, ¿cierto? Vamos a prosperar y Dios nos va a bendecir cada vez más, y vamos a probar al Señor en esto. Y yo se los pongo como un reto individual, prueba al Señor en esto. Entonces, si usted empieza a activar esto en su casa, en su economía, entonces en cuanto a las finanzas, su matrimonio va a estar más tranquilo. Usted no le va a faltar el dinero, porque usted lo va a tener invertido, va a tener el dinero acumulado, va a tener va a tener activos, va a tener cosas, va a estar bendecido, su economía va a estar estable. ¿Cuántos quieren una economía estable? Amén. Sea generoso. Amén. Sea bien generoso. Amén. Y se nos fue la hora. ¿Dejaremos los consejos para después, la fórmula? Que es lo único que queda, o se lo damos ahora. ¿Cuánto me dan? 5 minutos, 10 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ok, vamos, 45 minutos más. Mire, y aquí es donde se basan los judíos. Y este es un consejo que yo lo saqué exclusivamente de los judíos para nosotros, porque me incluyo yo también, porque estoy aprendiendo de esto también. Porque antes era bien desordenado. Todavía me queda un poco, pero antes era peor. Miren, Deuteronomio 15:10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Aquí es donde ellos se basan. Este versículo para ellos es clave. Dice que donde hay necesidad, ya sea con tu hermano, al pobre o al menesteroso en la tierra, ellos bendicen, ellos dan, ellos sacan sus diezmos para dar a los pobres. ¿Se acuerdan que le dije el diezmo para los pobres? Ellos lo apartan, el diezmo, y eso se lo dan a los pobres. Ahora, hay una fórmula, y en esta fórmula hay diferentes categorías, hay 8 categorías, de la menor al mayor, de la manera en la que el Señor te bendice poquito hasta la manera que el Señor te bendice bastante, ¿no? Y vamos a enumerarla y vamos a empezar de la menor a la mayor. ¿Está bien? Ahora, si usted quiere sacar su teléfono o quiere que yo le mande después la fórmula, yo se la puedo hacer. Ahora, si usted la quiere buscar en internet, también la pueden encontrar, porque esta es una fórmula que los judíos lo usan para poder, ellos dicen, para atraer la energía de Dios hacia su economía. Esta es la manera que ellos lo hacen. Y aquí lo vamos a enumerar. Pone la primera, por favor. Sí. No, la otra. La 8, la octava. Empezamos con la octava. Ya. Esa es la que tú puedes dar, Dios te va a bendecir, pero Dios te va a bendecir menos. La octava es cuando uno da a fuerzas, da al necesitado, pero angustia. O sea, usted va a dar de malas ganas, eso quiere decir. ¿Por qué? Porque todavía tiene egoísmo en su corazón. No es generoso, lo está dando solamente por cumplir, pero no lo está dando porque quiere. Pero como está dando al pobre, entonces la bendición de Dios igual te llega, pero no de la misma manera. ¿Estamos claros? Vamos con la otra y vamos avanzando, ¿eh? Cuando uno da menos de lo apropiado, pero con rostro agradable de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo necesito para pagar la letra de mi auto, necesito $300, y usted dice, oh, yo te ayudo, y me da $10. O sea, todavía me quedan 290. Pero usted lo da de buena voluntad, dice, toma, no sé, está bien, yo te ayudo. Y cuando llego a la casa de $10, digo, bueno, Señor, me vas a bendecir por otro lado. Eso es, pero de buena voluntad. O sea, eres generoso, pero un poquito codo, como dicen los mexicanos. Generoso, pero todavía está un poco duro el codo, ¿no? Entonces, cuando uno da menos apropiado, pero con rostro agradable, de buena voluntad. El sexto, aquí es cuando al necesitado le solicita y se le da a la altura de lo que esta persona necesita, sabiendo su salario previo antes de que éste tuviera necesidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo mismo. Si yo necesito $300 porque yo quedé sin trabajo y me van a quitar el auto,
entonces usted me va a prestar. ¿Y cuánto me va a prestar? $300, porque es lo que yo necesito. Entonces eso quiere decir que usted es más generoso, porque ya me está supliendo una necesidad que yo la necesito. Y yo estoy pobre porque quedé sin trabajo, por lo que sea, entonces usted me ayuda con lo que yo necesito. Usted sabe cómo era mi economía, caí, pero usted me ayuda a levantarme. Entonces es el sexto. El quinto, cuando uno da antes del que el necesitado diga o informe de que tiene necesidad. Por ejemplo, usted ve a una persona necesitada y esa persona como que no quiere decir, pero usted sabe que esa persona necesita y necesita pagar, otra vez el ejemplo del auto, $300, antes que esa persona le diga que necesita, usted va y lo bendice con $300. Pero usted sabe la necesidad, usted sabe que necesita pagar su vehículo, pero esa persona no le dice nada, pero usted igual le da $300. ¿Ya? Entonces usted es generoso, se puede decir conscientemente, sin que la otra persona le pida, usted ya está desembolsando la necesidad. El cuarto, que el recipiente, o sea, el que recibe, sabe quién le está dando, pero uno no sabe a quién se lo está donando. Ahora, aquí entramos a una área donde dicen los judíos que si empezamos a dar del cuarto para adelante, entonces entra más bendición, porque es una bendición totalmente desinteresada. Y aquí usted está viendo que dice que el recipiente sabe quién lo está dando, pero uno no sabe a quién se lo está donando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? En sus sinagogas tienen una caja para los diezmos. Y dice, y en esa caja hay una persona que sabe las necesidades de las personas, de los otros judíos. Entonces yo voy y deposito, dice, esos diezmos a esa caja, pero yo no sé a dónde se va a ir ese dinero. Pero ese dinero yo sé que se va a ir a alguien que lo necesita. Pero como yo no sé, y no me, o sea, como que yo no sé, entonces yo estoy dando totalmente desinteresadamente. Entonces ya prácticamente en esta parte ya el egoísmo ya no existe. Porque yo lo estoy dando desinteresadamente. O sea, nadie me va a venir a dar la gracia por lo que hice. Pero ¿cuántos siempre quieren la gracia, no? Oh, qué mal agradecido. No le hagan más favores, pues. Punto, ¿no? Pero tú das sin saber a quién se lo estás dando. El tercero, dar a alguien conociendo a quién se le da, pero el recipiente no sabe quién se lo está donando. O sea, usted sabe que hay una gran necesidad y usted lo dona, pero dice, no digan que yo se lo di. O sea, queda totalmente privado. Entonces eso quiere decir que tú estás muriendo para ti mismo, porque no quieres gracias, no quieres nada, pero tú sabes la necesidad, sabes qué gran necesidad hay en tu hermano, entonces tú estás dando a esa persona esa parte, pero esa persona no sabe que tú se la donaste, para que vaya muriendo tu ego. El 2, dar a alguien sin saber a quién le estás ayudando, y el pobre tampoco sabe quién lo está ayudando. Ahora, esto se aplica por cualquier sistema que usted quiere hacerlo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el requisito? Y esto es importante, dicen ellos. Se tiene que saber que esta persona o sistema de reparto sea íntegro y tenga una muy buena ética, sabiendo que el dinero no se vaya a enriquecer a otros, sino que se va hacia el necesitado. Entonces, aquí, si usted va a dar de esta manera una cantidad de dinero o va a dar sus diezmos a una institución o a alguien, entonces tiene que saber específicamente que eso no se van a enriquecer lo que están recibiendo el dinero. Como se ha visto mucho, ¿no? Gente que supuestamente ayuda a la gente en África, pero se quedan con un porcentaje grande y le dan centavos solamente al destinatario. Y eso, por eso mucha gente es esquiva en esto. Entonces, ellos dicen que es necesario saber. Ahora, ellos en las sinagogas tienen una gente específica que están encargados de hacer esto. Entonces, ellos mismos lo hacen. Y esto es una idea mía. A mí me gustaría tener una caja para esos tipos de necesidad y que alguien la administre, pero bien, alguien con ética, porque puede entrar mucho dinero, pero esa persona necesita distribuirla ya sea a los misioneros, a la gente que necesita, a la gente que quedó sin trabajo, a la gente. Entonces nosotros mismos, fíjense cómo es Dios y su inteligencia, sabiduría, nosotros mismos nos vamos ayudando, sin saber que estamos ayudando, pero estamos ayudando. Y cuando estamos haciendo eso, el Señor nos bendice cada vez más. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, $100 que dar, es muy poco. Entonces el Señor nos aumenta el sueldo para que demos 200. Entonces al final de nosotros siempre va a quedar más las ganancias.
Más ganancias siempre, porque no es que te va a subir el sueldo o te va a dar un mejor trabajo y te va a pedir el 20 o el 30 o el 40 o el 50%. No, siempre solamente te va a pedir el 10%. Entonces tú siempre vas a quedar con más ganancias. Y el primero, ayudar a un hermano que esté necesitado económicamente, ya sea haciéndolo socio u ofrecerle empleo para que no tenga que pedir prestado a nadie. Ya eso es tener una confianza, ¿cierto?, del porte de un buque, como decimos. Porque si una persona está en necesidad y yo tengo mi empresa, ¿ustedes creen que yo la voy a hacer socio? Difícil, ¿no? Pero aquí dice, pero tú la puedes hacer socio. O darle trabajo y un buen sueldo. Ellos dicen, darle un buen sueldo para que esta persona ya no tenga que pedir prestado a nadie, que se pueda valer por sí solo. Y esta es la fórmula que los judíos utilizan para poder, ellos dicen, atraer, dice, la economía a sus finanzas. ¿Y esto cómo lo hacen? Esta fórmula, solamente usando el diezmo. No usan más que el puro diezmo. Entonces usted dice, bueno, está fácil, ¿no? ¿O no? No, así. A ver, ¿qué más no, así es todo lo que tengo, no sé cómo convencerlos. Mire, en conclusión, para poder ser bendecidos en lo material, lo primero es que tenemos que ser generosos. No tenemos que amar las riquezas ni el dinero. Lo segundo es obedecer la palabra de Dios, específicamente con los diezmos. Hablamos de 2 diezmos. Hay gente que dice hay más diezmos, pero no habla de diezmos, sino de primicia. Pero habla de 2 diezmos. Uno, el diezmo a los levitas, y el otro diezmo a los pobres. Entonces, obedecer la palabra de Dios. Y por tercer punto es ser un buen administrador de lo que el Señor nos ha dado. ¿El Señor es dueño de este mundo? Amén. ¿Es dueño del oro y la plata? Todo lo que tenemos nosotros solamente tenemos que administrarlo. Y de eso lo que el Señor nos da, solamente tenemos que sacar el 10% para ayudar a los necesitados. Para ayudar a la iglesia, para ayudar a los necesitados y siempre ser generosos. Entonces esto es, se puede decir, la clave o la fórmula que los judíos lo usan. Y ellos lo practican. Y ellos son prosperados. Y nosotros también tenemos que practicarlo y el Señor va a hacer prosperar nuestra economía. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Ya se nos fue un poco la hora. Padre Santo, queremos darte las gracias por los consejos de tu palabra, por la manera en la cual tú quieres que nosotros nos manejemos en este mundo. Y la economía es algo de suma importancia para nuestra sociedad, es de suma importancia para lo que nosotros vivimos. Tenemos que pagar nuestras cuentas, Señor, tenemos que pagar nuestras casas, nuestro alquiler, tenemos que pagar nuestro auto. Quizás alguno de mis hermanos aquí o los que nos están viendo tienen necesidad de un vehículo, Señor, o tienen necesidad de una vivienda, o simplemente tienen necesidad, mi Dios, porque ya va creciendo la familia, necesita un mejor trabajo. Y tú nos das los consejos y nos das los mandamientos para poder ser prosperados aquí en la tierra, mi Dios. Tú quieres que nosotros sobre todas las cosas seamos generosos, que sobre todas las cosas ayudemos y que tengamos en cuenta que todo lo que está en este mundo te pertenece a ti. Nada es nuestro, nada nos vamos a llevar, mi Dios. Nada de este mundo. Ayúdanos, Señor, a separarnos de estas riquezas, a separarnos, mi Dios, del interés económico que hay en este mundo, Señor, sino que tengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto para que cuando tú nos bendigas, Señor, nosotros podamos dar, podamos ayudar al necesitado, podamos ayudar al que lo necesita, Señor. Vemos, Señor, que sobre todo estos tiempos hay una crisis económica, Señor, hay la inflación, mi Dios, tan grande, mi Dios, pero te pedimos que tú bendigas nuestros bolsillos, que tú bendigas nuestra economía, y que tú sanes, Señor, nuestra economía. Hace un compromiso con el Señor. Dile, Señor, yo me comprometo, Señor. Yo me comprometo a cambiar mi corazón, a ser generoso. Dile al Señor, Señor, yo voy a ser generoso. Yo voy a ayudar, mi Dios. Yo te voy a bendecir. Voy a dar los diezmos, Señor, como corresponde, mi Dios. Porque así tú vas a bendecir, mi Dios, mi economía. Vas a sacar toda maldición que hay en mi hogar, mi Dios. Toda esa maldición económica se va, Señor, de mi hogar cuando yo obedezco tu palabra. Dile al Señor. Prueba al Señor en esto porque el Señor te va a bendecir.
El Señor quiere levantar tu economía. El Señor te quiere dar para que tú bendigas a otros. Créelo, mi hermano, créelo. Créele al Señor. Gracias, Señor, porque podemos escuchar esto. Gracias porque podemos estar en este momento, mi Dios, aquí, en este lugar, mi Dios, escuchando tu palabra, mi Dios. Y tú sana nuestro corazón, sana nuestra economía, mi Dios. Y que podamos ser buenos administradores de lo que tú has puesto, Señor, en nuestras manos. Que todo lo que tengamos, Señor, lo multipliquemos. Desde lo espiritual, desde lo material, mi Dios, pero también lo económico, lo que tenemos, Señor, que podamos multiplicar, mi Dios. Es la manera en la cual tú, Señor, vas a pedirnos cuenta, Señor, de lo que tú has dado, de lo que tú has puesto en nuestras manos. Y esto es todo ámbito, Señor. Estamos hablando del ámbito, Señor, desde nuestra salud, lo económico, lo espiritual, lo familiar, lo social, lo emocional, todo, Señor. Todo lo que somos te vamos a rendir cuenta algún día, mi Dios. Vamos a presentarnos delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que cuando nos presentemos delante de ti, seamos gente, Señor, obreros aprobados. Gente que, Señor, que tú digas, en lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Queremos llegar a esa instancia, Señor, donde podamos recibir, Señor, los galardones, Señor, que vienen de ti, Señor. Esos galardones, Señor, donde las polillas, Señor, no lo corroe, Señor. Donde todo va a ser grato, va a ser feliz, Señor. Donde ya no vamos a tener estas necesidades que tenemos ahora, mi Dios. Allá queremos llegar. Ayúdanos, mi Dios, a ser buenos administradores y siempre pensar que todas las cosas que tú mandas, Señor, lo tenemos que hacer con agrado. Lo tenemos que hacer, Señor, sabiendo que lo estamos haciendo para el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por habernos rescatado y traernos, Señor, a tu evangelio, a tu reino. Dios, gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos despedimos de estos hermanos que están allá, que nos están viendo. Esperemos que esta predicación sea de gran bendición. Yo sé que estuvo un poquito larga, pero no quería pasar la tercera parte. Así que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el viernes a las 7 de la tarde acá otra vez. Amén.